Ministerio Vida para Todos Costa Rica te invita a participar de nuestra transmisión de hoy. No te despegues de tu pantalla. Prepárate para disfrutar de este espacio en comunión con Dios. Activa tu espíritu y disponte a entrar en la presencia del Señor. Invoca el nombre de Jesús. Alégrate, canta y adora con estas alabanzas. Ganar tu vida y naturaleza, negarme por ti, seguirte aquí, para la vida de iglesia, que revelación, la iglesia es acción, santo vivir del llamado, que ha de llevar con Cristo a reinar, a quien fue perfeccionado. Quien ama al Señor guardará su palabra, declara con amor, nunca ella una carga es para mí. Por amarte derramo mi ser, todo a ti consagrarte hasta el fin. Quien ama al Señor sin queja y sudor, hoy su palabra practica, su ordenará y no dudará, en la roca edifica, tan solo escuchar y sin reaccionar, es construir en la arena, las lluvias vendrán y vientos traerán, muy grande ruina y pena. Quien ama muy preciosa, hay cooperación de verdad tan gloriosa, divina. Pregunta al Señor, ¿me tienes amor? Hoy cuida de mis corderos. 3 veces habló, con esto aclaró, de buenos siervos requiero, en hecho y verdad te quiero amar, oh Señor, sin fingimiento, mi vano andar, yo debo cambiar, lleno de arrepentimiento. Quien ama al Señor no lo dice de boca, mas lleno de amor, participa en la obra, listo a servir. Él ama al Señor, siempre invoca y clama, y lleno de amor, a los siervos anima a servir. Quien ama al Señor no lo dice de boca, mas lleno de amor, participa en la obra, listo a servir. Él ama al Señor, siempre invoca y clama, y lleno de amor,
a los siervos animar. Así. ¿Cuántos años han pasado desde el día en que su misericordia me alcanzó? ¿Y cuánto de esos días he invertido en buscar su presencia? Ganó Dios mi corazón y renueva la alegría de mi salvación. Hazme un joven puro, fuerte, con espíritu inquebrantable. Oh, 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 por la gracia soy un prisionero de este amor. Oh, 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 y aferrado en la roca ahora estoy. Oh, oh, te confieso como mi Señor y Salvador. Quiero humillarme en tu presencia y consagrar en el altar lo más valioso de mi ser. Darme para ti al rechazar lo que rechazas y amar lo que tú amas, someter todo mi ser a tu plan eterno. Eres tú mi Dios, oh mi Salvador, tu misericordia fue la que me rescató. Roca firme es tu presencia para mi Señor, alegría, el descanso y mi habitación. Sigue ganando en mí un puro corazón, sigue ganando el corazón de esta generación. Levanta prisioneros, pero solo de tu amor, y que presenten en tu altar el incienso de esta canción. Oh, por la gracia soy un prisionero de este amor. Oh, 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 y aferrado en la roca ahora estoy. Oh, te confieso como mi Señor y Salvador. Quiero humillarme en tu presencia y consagrar en el altar lo más valioso de mi ser. Darme para ti al rechazar lo que rechazas y amar lo que tú amas, someter todo mi ser a tu plan eterno. Say yeah, yeah, yeah. Say yeah, yeah, yeah. Quiero humillarme en tu presencia y consagrar en el altar lo más valioso de mi ser. Darme para ti al rechazar lo que rechazas y amar lo que tú amas, someter todo mi ser a tu plan eterno.
Saludos hermanos, un gozo tenerlos nuevamente el día de hoy. Hoy tenemos un hermoso mensaje titulado Ser absorbidos por la vida, ser constreñidos en el amor y ser una nueva criatura en Cristo. El Señor nos viene hablando que nosotros somos sus ministros y el Señor no quiere un ministro cualquiera. Él quiere que seamos ministros competentes en el Espíritu. Me contenta mucho saber que todos estamos en este proceso, en un proceso de crecimiento espiritual, en un proceso donde hay cambios reales y son los verdaderos porque provienen desde nuestro interior. Y para ello quiero ahondar un poco más en el concepto de ser competentes. Si tuviera la oportunidad de preguntarles qué significa ser competentes, algunos podrían decirme que es la habilidad, la destreza, la pericia de hacer algo bien hecho. Otros podrían decirme que es la rivalidad con alguien. Nosotros como cristianos sabemos que tenemos un enemigo. Ese es el rival. Y que Él no quiere que el plan de Dios, que el propósito de Dios en nuestras vidas se cumpla. Para ello, hermanos, nosotros tenemos que tomar la palabra del Señor y hacerla nuestra. Adquirir ese estilo de Dios para nuestras vidas. En la realidad que hoy estamos viviendo en la pandemia, los especialistas nos sugieren que debemos de incorporar un estilo de vida saludable. ¿Por qué? Porque si el virus llega a tocarnos, pues nuestro sistema inmune esté preparado. De igual manera, hermanos, en un plano espiritual nosotros tenemos que adquirir el estilo de Dios para nuestra vida. ¿Y cómo se hace eso? Escuchando la palabra y poniéndola en práctica. No es solo escucharla, hermano, es practicarla. De estas dos maneras vamos a tener una comunión íntima con el Señor. Nuestros velos, de los cuales estuvimos hablando la semana pasada, que podría ser el ego, la forma de ser de nosotros, serán quitados y nuestro espíritu será renovado, será transformado de gloria en gloria. Nosotros al ir estudiando, escuchando la palabra, también vamos a reconocer, hermanos, que estamos sobre la roca que es Cristo. Oh Señor Jesús, podrán venir las crisis, podrán venir las lluvias, las tempestades, más pandemias, situaciones adversas con un hermano en la fe, incluso con nuestra familia. Pero Señor Jesús, si nosotros reconocemos que estamos sobre la roca, oh Señor Jesús, nuestro actuar será diferente. Quiero compartir dos versículos en 2 Corintios 4:16 que nos dicen: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día a día. También en 2 Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esto, hermanos, nos dice que nosotros creemos en la palabra. Y si nosotros creemos la palabra de Dios, vamos a hablarla, vamos a experimentarla. A continuación, nuestro hermano Ernesto Peña nos va a introducir en el capítulo 5 el alimento diario. Nos va a dar otro tip para incorporarlo al estilo de vida de Dios. ¿Cómo podemos ser renovados? Oh Señor Jesús, que lo mortal sea absorbido por la vida, que seamos constreñidos en el amor y que seamos una nueva criatura. El Señor los bendiga a todos. Estamos aquí para seguir con nuestro estudio bíblico de 2 de Corintios, que lo hemos titulado Los Ministros del Nuevo Pacto. Y hoy estaremos presentando el mensaje número 8, que tiene como título Absorbidos por la vida, constreñidos por el amor de Cristo y ser una nueva criatura. Estaremos desarrollando 2 de Corintios capítulo 5, donde veremos estas tres hermosas
aplicaciones que deben ser parte de los ministros del nuevo pacto. Pero para que podamos entender, tenemos que hacer historia de lo que ganamos en los mensajes pasados, correspondiente al capítulo 3 y capítulo 4 de este estudio de 2 de Corintios. El Señor nos mostró que fuimos conquistados por Él, porque Él quiere hacer de nosotros cartas leídas. Una carta leída es alguien, ¿verdad?, que fidedignamente pueda expresar a Dios, expresar su voluntad, expresar su propósito, bajo sus principios, bajo su espíritu. Para ello, queridos hermanos, 2 de Corintios 3 nos muestra que ahora la relación de un ministro de Dios con la palabra no puede ser meramente conceptual, un conocimiento externo, tiene que ser una palabra viva, que sea recibida, oída, creída, obedecida, practicada, vivida, hecha un testimonio de vida. Nosotros tenemos que entender, queridos hermanos, que eso es lo que quiere hacer el Señor. El Señor quiere escribir, como dice 2 de Corintios capítulo 3, ¿verdad?, una carta escrita, ¿verdad?, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Más abajo dice en 2 de Corintios 3 que no somos competentes por nosotros mismos, que nuestra competencia proviene de Dios y que ahora nosotros somos hechos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra nos mata, mas el Espíritu nos vivifica. Bendito sea el nombre del Señor, que hoy somos parte del nuevo pacto y nuestra relación con esa palabra tiene que ser muy íntima, muy profunda. Pero podemos ver en el relato de Apocalipsis 3, cuando se habla de la iglesia en la Odisea, que esa falsa sensación que tienen algunos creyentes, porque es la iglesia en la Odisea, ¿verdad?, que creen estar satisfechos, enriquecidos. Leamos 2 de Corintios 3, verso 17, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahí vemos lo que la iglesia se expresa de sí, pero más abajo el Espíritu le dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es así que se llega al verso 18. Apocalipsis 3, 18 dice: yo te aconsejo que de mí compres. Comprar es pagar un precio. Para que la verdad se haga nuestra realidad, para que la palabra del conocimiento sea nuestra realidad de vida, nuestro testimonio de vida, tenemos que pagar un precio. Primero, para labrar su palabra, para buscarla, cavar, profundizar en ella. Luego, para aplicarla a nuestras vidas, no a nuestra manera, sino de la manera según Dios. Todo eso requiere un precio para pagar. Alabo al Señor que hoy, en este momento, ahora estamos en el ministerio del nuevo pacto. Es un ministerio del Espíritu. La letra, cuando llega solo como conocimiento, nos mata. Y podemos ver allá en Romanos 7, por favor, si me acompañan, Romanos capítulo 7, aquella dificultad que tenía Pablo. Él dijo en Romanos 7, verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal que está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es lo que obtenemos, miseria, cuando queremos hacer con solo conocimiento. Pablo se convirtió en alguien que hasta asintió viendo morir a Esteban, celando a Dios con sus conocimientos externos. Mas aleluya, él ahora pasó a ser un ministro del nuevo pacto. Por eso, queridos hermanos, hoy que estamos como ministros del nuevo pacto, necesitamos quitar todo velo, todo aquello que nos separa del Señor. Nuestra religiosidad, nuestras propias verdades, conceptos y costumbres, todo eso que no nos hace ver al Señor. Porque dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 16, pero que cuando se convierten al Señor, el velo es quitado. Eso que impide que veamos al Señor es
Cuando ese corazón se vuelve al Señor, entonces pasamos al verso 17, porque el Señor es el Espíritu. El Señor no es un concepto externo. El Señor quiere escribir en nuestro interior. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esa libertad nos lleva a tocar la gloria del Señor, como dice el verso 18. Y por eso somos transformados de gloria en gloria. Las riquezas de Dios van llegando a cada uno de nosotros. La expresión de Dios va llegando y ya no nos expresamos nosotros, no expresamos nuestras capacidades, sino expresamos a Dios vivo. Y segundo, dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 7, porque tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder no sea de Dios, no sea de nosotros, sino sea de Dios. Ese excelente poder es el que se tiene que exhibir. Pero muchas veces nosotros, queridos hermanos, en vez de mostrar a Dios y ese tesoro, hacemos notorio lo que sufrimos, las situaciones duras por las cuales pasamos, nuestras tragedias. Influenciamos negativamente a nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, hasta nuestros propios hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy necesitamos, queridos hermanos, tener una vida. Un ministro aprecia, valora lo que el Señor le ha dado, el ministerio que nos ha dado, el honor que tenemos ahora de servir al Señor. Y podemos ser esos, queridos hermanos, que no vivimos por nuestras tribulaciones, sino que, como dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual también hablé. Creí por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Eso es lo que necesitamos. Ser personas que hablamos positivamente porque creemos. Cuando vienen situaciones no nos desanimamos, no nos desalentamos, no nos ensombrecemos. Dice 2 de Corintios 4:16, por tanto no desmayamos. Dígalo, no desmayamos, aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Y el 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y eterno peso de gloria. Eso es lo que tenemos que expresar, la gloria. El ministro aprecia la palabra, aprecia la promesa de Dios, la recibe por fe, la cree, la vive y la declara. Entonces ahora llegamos al primer punto de 2 de Corintios 5, verso 1, que dice, pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios. Diga, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, externa en los cielos. Leamos el verso 4. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo terrestre, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo que el Señor está esperando es que vivamos por el tesoro, por esa vida que se añade a nosotros. Eso mortal, ese viejo hombre, eso que éramos antes, debe ser absorbido por la vida. Y aunque este hombre exterior, esta morada terrestre, se deshaga, aleluya, tenemos de Dios una promesa. Él nos va a dar un cuerpo celestial, un cuerpo de gloria. El cuerpo de humillación, Él nos dará un cuerpo más hermoso, glorioso. Pero miren cómo dice el verso 1. ¿Cómo inicia? Pero sabemos. Hay que conocer la palabra de Dios. Y como dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Sabiendo, conociendo. El enemigo muchas veces nos derrota y nos opaca porque no conocemos la palabra del Señor. Él es el padre de la mentira, pero ahora que nosotros sabemos y conocemos la palabra del Señor, tenemos que pararnos firmes en las promesas de Dios. Por favor, lean conmigo 2 de Corintios 5, verso 5, dice, mas el que hizo esto, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Dios prometió, y por eso nos dio su Espíritu, que es como las arras,
con la cual Él se compromete que lo que Él nos prometió, eso es lo que va a hacer. En Efesios, por favor, capítulo 1. Efesios capítulo 1, los versos 13 y 14 dice así. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de Dios. Sí, tenemos unas firmes arras que comprometen a Dios, pero es en el Espíritu. ¿Y cuál es el problema? Que muy poco usamos el Espíritu. ¿Será que en nuestros hogares usamos el Espíritu o le damos mucho espacio a nuestra carne? A veces en nuestras propias reuniones espirituales de la iglesia no usamos el Espíritu, sino allí ensombrecidos, entristecidos, nos sentamos allí simplemente a participar, pero no ejercitando nuestro espíritu, dando muestra de nuestras tragedias. Primera de Juan capítulo 2, verso 18 dice así. Primera de Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Qué es ser anticristo? Es ser antiespíritu. Es ir al ungido, el espíritu, es esa unción. Dice el verso 20, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Y el verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ellas os has enseñado. Queridos hermanos, la unción, aquello que se muestra en Éxodo 30, a los que les gustan revisar Éxodo 30 desde el verso 23 al verso 25, se muestra ese fino aceite que fue unido con aquellas especies como fue mirra, cálamo, casia, canela, para producir algo que ungía a quien iba a reinar. Hoy estamos siendo ungidos, el Espíritu es el que nos lleva y nos capacita para reinar con Cristo. Pero no lo usamos. Que Dios nos ayude a ejercitar el Espíritu. Romanos 14, 17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, es un ejercicio espiritual. Oh Señor Jesús, es justicia, es gozo, es paz. Eso es lo que es ese ejercicio del Espíritu. Señor Jesús, una persona que es absorbida por la vida, una persona que deja atrás todo esto mortal y caído y que empieza a tener una firme vida bajo la vida divina, tiene una reacción muy positiva. Leamos en 2 de Corintios capítulo 5, verso 6. Dice así: así que vivimos confiados siempre. En algunas versiones dice: así siempre vivimos de buen ánimo. Una persona que está absorbido por la vida nunca está triste, desalentada, siempre está de buen ánimo, su alma está con el Señor. Dice en el verso 7, pero porque por fe andamos, no por vista. Ya nos miramos las circunstancias de este mundo, este tiempo perverso, esta era tenebrosa, estos tiempos tan caídos. ¿Qué vamos a mirar en ellos? Aleluya, pero hoy miramos por la fe, el Señor viene pronto y reinaremos con Él. Dice el verso 6, pero confiamos. Oh Señor Jesús, esa es una persona absorbida por la vida. Y lo más importante, alguien absorbido por la vida agrada al Señor. Dice el verso 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Alguien que trata de complacer, servir al Señor, como dice Hebreos 12, verso 28, sirviéndole con temor y reverencia. Porque 2 de Corintios 5, verso 10 dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Al final todos tendremos que comparecer.
Y la casa de Dios, la iglesia es la primera que va a comparecer. Y tendremos que mostrar lo que hemos hecho. Si somos absorbidos por la vida, estaremos siempre de buen ánimo, confiados, andando por fe y agradando al Señor. De esta manera reinaremos con el Señor. Pero si seguimos viviendo por lo mortal, por lo caído, por las situaciones negativas, queridos hermanos, al comparecer no seremos aprobados. Que Dios nos ayude a ver esta gran verdad. Continuamos con el segundo gran punto de nuestro mensaje: ser constreñido por el amor de Cristo. Por eso leamos 2 Corintios capítulo 5, verso 14, que dice: porque el amor de Cristo nos constreñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La palabra constreñir es algo que denota una presión por todos lados, una poderosa corriente que nos lleva y que tú no puedes y ni yo puedo resistir. Y eso es exactamente lo que produce el amor. Cuando sentimos, cuando tenemos este sentimiento, el amor, ese nos lleva a salir de lo lógico, de lo racional, y nos lleva a hacer cosas por la persona o por lo que amamos. Leemos en 2 Corintios capítulo 5, en el verso 13, dice: porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Dios está esperando esto, que salgamos de lo racional, de ese equilibrio racional con el cual sobrellevamos nuestro servicio a Él y nuestra vida cotidiana. Que podamos ser realmente ganados por esta visión celestial, entender lo que el Espíritu Santo está hablando en estos tiempos finales, llamando nuestra atención para que nuestras personas se consagren y se vuelvan totalmente al Señor. Y para ello, queridos hermanos, necesitamos salir de un poco de los conceptos racionales y vivir bajo ese sentimiento desesperado de estar con el ser amado, estar con nuestro Dios, estar locos. Quiero dar un testimonio personal. Cuando yo recibí al Señor y mi familia supo que yo fui un creyente, parte de mi familia empezó a denigrar de mí, porque decía: qué desperdicio, todo lo que este hombre es, sus capacidades, su inteligencia, sus estudios, su forma, todo lo que él ha alcanzado lo va a tirar a la basura por seguir un evangelio. Y imagínense, hubo un tiempo después de yo ser creyente que el Espíritu me llamó a su servicio y yo no pude resistirlo, y en comunión con mi esposa y con hermanos de mayor madurez espiritual, me consagré dejando mi trabajo por causa de servir al Señor. En ese momento todavía me decían: este hombre se volvió loco. ¿Quién va a mantener a su esposa, a sus hijos? No ha pagado todavía totalmente su apartamento. Y todos me veían como alguien que había perdido los sentidos. Pero yo no había perdido mis sentidos. Yo simplemente tenía ahora una visión gobernante. Tenía una relación con Dios y estaba, igual que mi esposa, totalmente entusiasmado en caminar por estas sendas que el Señor nos estaba proponiendo. Creo que sentimos aquel llamado que tuvo Abraham de salir, dejando casa, parentela, dejando todo aquello que era antes nuestra base de confianza, dejarlo a un lado y salir en pos del Señor por causa de la fe. Eso es lo que causa el amor. Nos saca de la cordura. Muchos de nosotros, queridos hermanos, no queremos consagrarnos al Señor, no queremos servir al Señor porque estamos racionalmente pensando: ¿quién va a pagar nuestras cuentas? ¿Quién va a atender a nuestra familia? ¿Quién nos llevará a tener estas necesidades? Y es porque creemos
que muchas cosas no son el producto de Dios, sino el producto de nuestros esfuerzos. Aleluya. Que cuando llega este sentimiento de amar al Señor, entonces salimos en pos de Él. Somos aquellos que, como Pablo dijo, dejo todo como una basura. Nadie ama la basura. La basura se desecha. Y Pablo dejó aquello que él era como una basura. Era judío, celoso de la ley, fariseo, aquel que aprendió a los pies de grandes maestros, políglota, influyente, una vida por delante. Y este hombre dijo en Filipenses 3, dejo todo esto como una basura porque yo quiero proseguir el premio. Quiero ser aquel que gana este premio. Quiero correr olvidando todo atrás y prosiguiendo hacia el llamamiento de lo alto. Eso debe ser la visión que hoy gana nuestro ser. Nuestro Señor está a las puertas. No podemos decir que es hoy o mañana o en tal fecha, pero el Señor y las señales que hay nos muestran que el Señor viene pronto. Que esta visión nos haga delirantes. Leamos en Hechos 26 lo que dice Hechos 26, capítulo 19. Hechos 26, 19 dice: Pablo, declarando en su defensa, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Cuando el Señor se le apareció, trastornó su vida, cambió su vida. Y él empezaba a hablar con vehemencia, como debemos hablar hoy cuando estamos enamorados. Como en Cantar de los Cantares, cuando amamos al Señor y declaramos su persona, su voluntad. La gente tiene que sentir nuestra pasión por el Señor. Por eso, en ese mismo capítulo de Hechos 26, en el verso 24, alguien que escuchaba a Pablo dijo esto. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Para el mundo, entregarnos, consagrarnos al Señor es una locura. Pero leamos lo que dice en Hechos capítulo 2. ¿Cómo se inició esta vida de los ministros del nuevo pacto? En Hechos 2, en el verso 12, cuando ellos salieron a dar declaración del Señor, cuando el Espíritu Santo se desbordó en ellos, cuando vino con eso, como ese viento en ese día de Pentecostés, en Hechos 2, verso 12, dicen: y todos estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Y el verso 13, mas otros, burlándose, decían: están llenos de mostos. Creía que estaban ebrios, que habían perdido la cordura, mas ellos no estaban perdiendo la cordura. Ellos simplemente estaban dando la expresión, oh Señor Jesús, de una declaración de lo que es el Señor y lo que representaba para ellos y para todo el pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos está mandando un gran mensaje en este tiempo, que Él nos necesita a todos nosotros. Él necesita nuestro tiempo, Él necesita nuestra persona, Él necesita nuestra consagración, pero no quiere nada forzado, por obligación. Él lo quiere por amor. Que el amor del Señor nos constriña y que esa corriente nos pueda llevar a su presencia, a las bodas del Cordero, a ser aprobado y agradable al Señor. Y todo eso, queridos hermanos, es por esta constreñir, por ese amor que no nos quiere abandonar, que nos abraza y nos cubre y llega a nosotros diariamente. Que podamos todos salir de nuestro racionalismo y empezar a ser locos por el Señor. Y en esa locura entreguemos lo que queda de nuestro tiempo consagrado al Señor. Para concluir nuestro mensaje, llegaremos al último punto que se declara en 2 Corintios, ser una nueva criatura. Leamos 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Para que todo sea hecho nuevo, el secreto está en la primera frase. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una persona que está en Cristo está en una comunión íntima, perfecta, completa con el Señor. La palabra hecha habitación en nuestro interior, mora abundantemente en nosotros. Lo mortal, lo caído, lo terrenal, el viejo hombre absorbido por la vida, constreñido por el amor, en esa relación tan intensa con el Señor, de aquí en adelante somos nueva criatura. Las cosas viejas empiezan a pasar, todo es hecho nuevo. Cuando uno mira nuestra condición, cuando uno se mira a sí mismo, uno pone en duda de que uno es una nueva criatura o que las cosas viejas pasaron. Todavía hay muchas cosas que vuelven reincidentemente a nuestras vidas, inclusive a nuestro servicio, a nuestra vida con los hermanos, relación con los hermanos. ¿Cuál es el secreto? Lo podemos leer en 2 Corintios 5, verso 16, que dice: de manera que nosotros de aquí en adelante, escuchen, de aquí en adelante, por favor repítate eso, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El secreto, queridos hermanos, es tener un de aquí en adelante. Si el Señor se nos está revelando, si nos está mostrando, es para que de aquí en adelante podamos nosotros empezar a conocer y tener un contacto por medio del Espíritu. Ilustremos esto desde el ángulo de Lucas capítulo 24. Es el último capítulo de este evangelio y ahí se nos habla de la resurrección de Cristo. Leamos en el verso 15 y 16 de Lucas 24 así: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. El Cristo que estuvo con ellos, discipulándolo por 3 años y medio, ahora se acercó en resurrección y ya no lo conocían, porque estaban acostumbrados a conocerlo de la manera antigua, según la carne. Leamos más abajo, en Lucas capítulo 24, verso 30 al 33, dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y el verso 33 dice: y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Aquí vemos a estos discípulos que no tenían experiencia de conocer a Cristo ahora revelado como Espíritu. Y el Señor le estaba enseñando a tener ese contacto con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que cuando podemos abrir nuestros ojos y contemplar la faz del Señor, y Cristo se nos revela, también sucede esto maravilloso: somos nueva criatura. Lo viejo pasa y aquí todo hecho nuevo. Primera de Corintios capítulo 2, leamos por favor, versos 9 y 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el verso 10 dice: pero Dios, amén, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Queridos hermanos, muchos de nosotros vivimos por nuestras rutinas, costumbres, sistemas, por lo que conocemos. Y necesitamos renovarnos, subir de nivel y dejar de conocer a Cristo
de esa manera y a los hermanos de esa manera y subir el nivel y pasar al nivel espiritual. Ejercitar nuestro espíritu. Sí, muchas veces cuando vemos a los hermanos, si lo vemos según la carne, veremos que son todavía los mismos hermanos que nos hacen problemas, que no les tenemos confianza, que generan un sentir negativo en nuestro interior. Pero es porque conocemos a los hermanos según la carne. Pero si nosotros empezamos a percibir por el Espíritu que el Cristo también nos está llamando a ellos y que el Cristo también está operando en ellos, y estamos todos bajo esta misma influencia espiritual, ellos también pasarán a ser nueva criatura. Las cosas viejas pasarían y ahora pasamos a ser nuevos en el Señor. Por eso tenemos que orar, queridos hermanos, y pedirle al Señor: Señor, revélame tu iglesia. Muchos despreciamos ese local, ese servicio, y no sabemos, queridos hermanos, que la iglesia es el arca de hoy en la cual vamos a ser salvos. Cuando llegue el fin de esta era, solo aquellos que estemos firmes en la iglesia, viviendo esta vida de iglesia, seremos arrebatados, seremos llevados al Señor. Tenemos que pedirle al Señor: Señor, revélame a los hermanos. No me reveles al hombre caído, al imperfecto fulano. Revélame que tú estás en ellos. Que yo pueda creer que ellos también pasarán absorbidos por la vida, serán constreñidos por el amor de Cristo y llegarán a ser una nueva criatura. Que cada día, por medio de estas palabras, el Señor nos ayude a ser esos ministros del nuevo pacto. Jesús es el Señor. Un gusto saludarlos nuevamente, hermanos y hermanas, amigas y amigos que nos acompañan a través de la transmisión del Ministerio Vida para Todos en Costa Rica. Y de verdad, luego de haber visto esta palabra, estamos muy impresionados por lo que el Señor nos está hablando. 3 puntos importantes vimos a lo largo de este mensaje número 8 de la serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Y el primero tiene que ver con lo que el mismo título en sí nos dice: absorbido por la vida. Y la palabra absorber, de hecho, la palabra absorber tiene una de sus connotaciones en las cuales nos dice que es eliminar o consumir o incluso extinguir de manera total algo extinguiendo o consumiendo algo. Y en este caso la palabra, como lo vimos hoy en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 4, nos dice allí que en la parte final, que para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es decir, amados hermanos, tenemos que aferrarnos a esta palabra. La vida puede prevalecer por encima de la muerte, y lo que Dios está forjando por medio de las arras del Espíritu, eso que está forjando Él allí, sin duda alguna, eso nuevo va a absorber, va a consumir, va a extinguir, va a eliminar lo que es nuestro viejo hombre. Por otra parte, en segundo lugar, nosotros vimos también el asunto de ser constreñidos por el amor del Señor, a la luz también allí mismo del capítulo 5 de 2 Corintios. En este caso, el versículo 14 dice: el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta de tal forma que nos deja sin salida, como por ejemplo cuando una de estas serpientes que vemos en los programas documentales constrictora, ellas aprietan a la presa de tal manera que no tiene escapatoria. Entonces este amor de Cristo tiene que ser tanta pasión que nosotros no tengamos ninguna escapatoria. Y por último vimos que somos nuevas criaturas, pero saliendo un poco del cliché de que ya no es un asunto de que porque recibí a Cristo soy una nueva criatura. No, necesito un vivir, un andar, y eso a la luz allí mismo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero el punto principal aquí es que seamos nueva criatura por el hecho de estar en Cristo Jesús. Y en el mismo 1 Corintios quiero también compartir capítulo 15, versículos 54 al 57, el apóstol nos dice que cuando esto
esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible sea vestido de incorrupción, entonces sorbida es la muerte en victoria. Amados hermanos, para cerrar esta porción de la palabra, también quiero que veamos lo que el mensaje nos dijo en Lucas capítulo 24 para darle la aplicación a este pasaje con respecto a esos 3 puntos: absorbido por la vida, constreñido por el amor y también nueva criatura en Cristo. Nosotros vemos en este pasaje, desde el versículo 13 en adelante, a dos de los discípulos que no pudieron reconocer al Señor. El Señor estaba en medio de ellos y no lo pudieron reconocer. En el versículo 14 dice: e iban andando, hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Tenían un historial espiritual, tenían un recorrido como cristianos, como buscadores del Señor. Pero aún así en el versículo 15 dice que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, y muchas veces, como nos dijo hoy la palabra, por no ver el Cristo que hay dentro de los hermanos, por siempre ver a los hermanos, según los Corintios 5:16, verlos en la carne y no conocerlos de manera espiritual, entonces entramos en estas discusiones, en estas habladurías, y conocemos, pero no vamos más allá, no trascendemos. Y seguimos entonces, en vez de permitir que la vida sorba la muerte, ocurre todo lo contrario. De manera que en el vivir cristiano puede ocurrir lo mismo, y el Señor caminaba entre ellos, pero todos estaban distraídos, ellos dos, y muchas veces nosotros también distraídos, viendo que los hermanos tienen dificultades, que los hermanos no tienen nada que ofrecerme porque lo veo en la carne, y yo digo, bueno, hasta no tienen ni un pinto para ofrecerme el hermano, ni una arepa. Pero el punto es que tienen mucho Cristo para ofrecer. Si nosotros vemos a los hermanos y vemos al Señor de una manera espiritual y a los hermanos, vamos a ver lo tanto que cada hermano tiene para ofrecer. Entonces vamos a absorber allí la vida, porque fuimos absorbidos por la vida, y como fuimos absorbidos por la vida, también recibimos el dispensar de vida que tienen cada uno de todos los miembros del cuerpo de Cristo para darnos a cada uno de nosotros. Sin embargo, aquí también vemos en el versículo 16 de Lucas 24, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Amados hermanos, necesitamos trascender nuestro nivel espiritual de tal manera que vivamos esta porción, que la vida sorba toda muerte, que lo nuevo se trague a eso viejo, lo elimine, lo extermine, lo extinga por completo. Y luego allí mismo en Lucas, el versículo 31, dice el Señor aquí en Lucas, capítulo 24, versículo 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Fíjense que ya como nuevas criaturas ellos, que pudieron tener una experiencia mayor con el Señor, aun cuando el Señor desapareció de la vista física, ellos pudieron abrir sus ojos, porque el Señor les abrió los ojos, porque trascendieron y fueron a un nivel espiritual mayor. Y se decían el uno al otro, versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermanos, si nosotros somos esas nuevas criaturas, tenemos la realidad de ese vivir, nuestros ojos van a ser abiertos y vamos a reconocer al Señor, no ya como una historia de History Channel, de uno de estos documentales que todo el mundo puede dar fe de lo que el Señor fue en carne, pero tenemos la oportunidad de hoy, en este tiempo, vivir un vivir espiritual, de tal manera que trascendamos nuestra experiencia con el Señor. Y allí en esta porción dice, ardía nuestro corazón, es decir, el corazón estaba constreñido, pero muchas veces el hecho de estar en discusiones, en habladurías, en solo pensar en aquello de las cosas que el Señor, como lo dice el versículo 14, de aquellas cosas que el Señor hizo, la vieja historia, la vieja experiencia con Cristo, quedarnos allí estancados en la experiencia de años, de días pasados, incluso lo de ayer, ya es viejo, eres nueva criatura y necesitas renovarlo. Pero incluso por quedarte allí y quedarme allí, dejo de ver ese ardor que hay en mí, en el corazón, y Él está allí latiendo, pero todo como que lo cubre, lo tapa, lo engrosa. Entonces, amados hermanos, hoy en día necesitamos ser aún más constreñidos, que la vida absorba toda muerte y
también que esto nos convierta realmente en nuevas criaturas. Hagamos una oración para despedir nuestra entrega de hoy. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta palabra que has hablado con nosotros y que nos has dispensado hoy. Oramos, Señor, para que podamos vivir en el día a día, Señor, esta vida, que tu vida en nosotros, Señor, nos absorba, de tal manera que no se exprese nuestro ego, no se exprese nuestra personalidad, no se exprese nuestro yo, nuestra vida del alma, nuestro mal carácter, sino que sea tu vida en nosotros. Oramos, Señor, en total dependencia y humillación ante ti, para que tu amor cada día nos constriña más y más, de tal manera que podamos ser locos por ti, Señor, y salir de nuestra lógica para amarte más y más, como la amada en Cantares, Señor, amaba a su amado, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener la realidad de ser estas nuevas criaturas, para que cuando tú vengas, Señor, tú puedas ya absorber la muerte en victoria, en el nombre de Jesús. Y oramos por esta semana para que nos encamines y nos encauces día a día ganando de ti. Señor Jesús, gracias. Te invitamos para la próxima entrega. Lamentablemente hemos llegado al final de hoy, qué lamentable, pero nos vemos la próxima semana en la próxima entrega. Seguimos con la serie Los Ministros del Nuevo Pacto, y además no te pierdas el lanzamiento del Ministerio de Mujeres. Bueno, ya hubo lanzamiento del jueves pasado, pero ahora viene la segunda entrega, y cada jueves el Ministerio de Mujeres aportando en cuanto al estudio del libro Una Mujer Virtuosa en Construcción. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Además de suscribirte, dale allí clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Dale like a nuestros videos. Envíanos tus peticiones de oración a nuestro correo, allí desplegado en la pantalla. Y nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo y que el Señor los bendiga.